La Yajua Política. Sí, bloque de unidad. Bloque de unidad que ha lanzado ya esta propuesta de manera oficial. 3 encuestas simultáneas para definir cuál es el candidato con mayor aceptación en quienes van a emitir su voto en las próximas elecciones generales. Samuel Doria Medina, Amparo Vallivian, Tuto Quiroga. ¿Cómo será el financiamiento? ¿Quiénes van a desarrollar estas 3 encuestas simultáneas? Que, ojo, le adelanto algo, van a constar de 5 preguntas cada una, 15 en total. Entonces, serán parte de esta consulta que se va a realizar. ¿Qué se aguarda? Un calendario oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral. El señalar que el espíritu de unidad tiene una sola condición: apoyar a la mejor candidatura sin condiciones, sin cuoteos, sin pegas de ninguna naturaleza. Ese es el principio que yo respeto. Una juntucha, una unión entre nosotros, y que entre nosotros vamos a elegir al candidato de oposición. Es el pueblo el que debe elegir el candidato único de la oposición. Nosotros lo único que tenemos que decidir es el método. Estoy esta noche con el secretario ejecutivo de Unidad Nacional, don Roberto Moscoso. ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto. Y también nos está acompañando el analista político Paul Coca. ¿Qué te parece, Paul? Voy a comenzar con él. ¿Qué te parece esta encuesta? Ya en estos próximos días va a comenzar. Son 2 encuestas nacionales y una que se va a realizar en la Argentina. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un poco tristes por lo de la selección boliviana. Ni modo, que se va a hacer. Al fin ya tenemos la metodología para establecer la figura del candidato del bloque de oposición. Si bien es cierto, son 3, hay que empezar señalando lo siguiente. Todo se define entre Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, quienes son los que han mostrado mayor musculatura política. Al respecto, por supuesto, Tuto tiene una ventaja. Se ha parapetado en Santa Cruz, pero ha descuidado el resto del país. En cambio, Samuel Doria Medina tiene más ventaja que Quiroga, porque Samuel, además del trabajo territorial, ha logrado mejores alianzas políticas que Tuto Quiroga. ¿Por qué? Porque aquí ha entendido Samuel que el tema del territorio va a marcar la diferencia, y es la ventaja que Samuel ahora tiene respecto a Quiroga. Pero entre los dos, claro, van a ir también Amparo Vallivian, por supuesto, pero entre los dos se ve con mayor ventaja a Samuel Doria Medina. Muy bien, me interesa mucho lo que tú dices, pero le voy a preguntar también a Roberto Moscoso. ¿Cada encuesta va a preguntar a 4.500 personas o es que en total las 3 encuestas van a tomar en cuenta a 4.500 personas? Miren, un gusto saludarte, un saludo a Luciana, Paul, ¿quién soy yo para contradecirte? Y un saludo atento a toda la audiencia. Este proceso, el proceso de unidad, querida Miriam, ha empezado hace bastante tiempo y ha sido un efecto de una solicitud de la población boliviana. Recordemos que el 2016 le ganamos al MAS en un referéndum, el 2019 hubo un intento de unidad donde Óscar Ortiz no participó, pero lo apoyamos a Carlos Mesa. Samuel se retiró de su candidatura para apoyar a Carlos Mesa. El MAS nos hizo fraude, hubo todos los acontecimientos del 2019 y el 2020 pues la cosa estuvo ahí, pero siempre entendimos nosotros que el camino era la unidad. Y además era una solicitud de la población. Y entonces Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, la señora Vallivian, Vicente Cuellar, nos unimos para hacer un bloque de unidad. De ese bloque de unidad se bajó Carlos Mesa como candidato, sigue en el bloque, es el portavoz, es un garante. Se bajó Luis Fernando Camacho para ser un garante desde Santa Cruz. Se bajó Vicente Cuellar de su candidatura para apoyar la candidatura. Y quedan 3 en carrera. De Samuel Doria Medina, y quedan 3 en carrera, ¿no? Y entonces lo que se ha definido es, oye, la negociación política no era posible.
Entonces se definió el modelo mexicano de la última elección. Las encuestas. De qué es las encuestas. Ahora, respóndeme, ¿cuántas personas? ¿Va a ser 4.500 por encuesta o solamente 4.500 en total? Son para las tres? Son 4.500 personas por encuesta. Por encuesta. Por encuesta. Esto es importante. Sí, es importante, Tufí, no sé qué opinas tú. Tufí, qué gusto. Sí, buenas noches, Roberto, buenas noches, Paul. Bueno, hay algo que todavía no termino de entender o de que cierre. ¿Por qué 3 encuestas y no una sola, Roberto? ¿Por qué Samuel hace la suya? ¿Por qué Tuto también hace la suya? Y luego hay una que se define como neutral, ni de Samuel ni de Tuto. No se pudo dar un acuerdo para que sea una sola. ¿Hay una desconfianza en relación de una sola o qué pasó? No, es un tema estadístico, querido Tufí. Es un tema estadístico. Más encuestas te dan mayor amplitud, abarcan mayor cantidad. Si estás hablando de casi 5.000 personas por encuesta, estás hablando de 15.000 encuestados. Es una mega encuesta si las sumas las 3, ¿no? Son 2 empresas bolivianas, es una argentina, pero las 3 van a hacer encuestas en Bolivia. Las 3 van a hacer encuestas en las mismas poblaciones de manera simultánea. Cosa que al mismo tiempo las 3 encuestadores llegan a Tupiza, por ejemplo, y encuestan, no sé cuántas encuestas habrán en Tupiza, pero cada uno hará, por decirte, 50 encuestas en Tupiza, entonces en Tupiza habrán 150 encuestados. Entonces, estadísticamente favoreces el tema, achicas el tema de la posibilidad de un error de muestreo, y eso nos permite abarcar a una realmente mega encuesta como pretendía en su momento el señor Claure, que seguramente hará su encuesta en los próximos días. A ver, hemos invitado a Tomás Monasterios como vocero de Alianza Libre y lamentablemente se ha excusado y esperemos que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad. Son 5 preguntas para cada encuesta. ¿Van a repetirse estas 5 preguntas en las 3 encuestas? Sí, miren. Ya. ¿Cuáles son estas preguntas? Las 5 preguntas se repiten, o sea, las 15.000 personas reciben las mismas 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿por quién votaría usted si hoy fueran las elecciones? Y ahí está la gente del MAS, todos los candidatos. Todos los candidatos posibles que tienen una expectativa interesante, ¿no? Está obviamente Samuel, Tuto, la señora Vallivian, Manfred Chi, Andrónico probablemente, el presidente, y vayan a saber algunos más. Entonces esa es la primera pregunta y la gente va a emitir su criterio sobre su voluntad de voto. La segunda pregunta es, ¿quién cree usted que... la segunda pregunta es, ¿cómo los ven a los candidatos? Si son con favorabilidad, con desfavorabilidad. Es decir, ahí se mide ¿qué percepción tiene cada uno de los candidatos frente a la gente? No es intención de voto. Sí, me cae bien o no me cae nada, ¿no? Pero no necesariamente eso implica intención de voto. Entonces, favorabilidad y desfavorabilidad es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿quién cree usted que puede solucionar la crisis económica del país? ¿Sí? ¿Qué candidato usted cree que puede solucionar la crisis económica? La cuarta pregunta es, ¿cuál cree usted que sería el mejor presidente para Bolivia? Y la quinta pregunta es una pregunta parecida a la primera, pero ya sin el más. ¿Sí? ¿Quién es de ustedes? ¿Quién de ustedes? ¿Usted quién cree que puede ser? Si hoy día fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Pero sin los candidatos. O sea, sí los de la alianza, ¿y quién entraría? ¿Manfred también? Manfred y Chi. El doctor Chi también. Perfecto. Dependiendo de cómo salga la encuesta que van a hacer entre ellos, ¿verdad? Para ver quién va a ser el candidato presidencial, porque así lo han anunciado, Paul, que Manfred y Chi van a tener una encuesta propia para ver cuál de los dos podría ser el candidato que represente o que tenga mayor cantidad de votos o de favorecimiento de la población. Paul, y luego de esto, luego de estas primarias, tienen que haber compromisos y cumplirlos. Es decir, quien salga como el ganador dentro de estas encuestas será el candidato del bloque de oposición. ¿Quién será la dupla? ¿Se lograrán acuerdos? No solamente tiene que pensarse en el tema de la encuesta, por si acaso, como una guerra de encuestitis, porque obviamente en redes sociales aparecen encuestas, sondeos, aparecen encuestas falsas, etcétera. No, aquí tenemos que ponernos a pensar que dentro del bloque de unidad de oposición, que obviamente de la foto, de la imagen que en un momento había, han crecido con otros actores,
ASP, Movimiento Sin Miedo, Soberanía, Libertad y otros tantos, y va a seguir creciendo. Exactamente, de esa foto ha ido creciendo. Obviamente aquí no solamente tiene que haber una serie de resultados, tiene que haber una situación de los compromisos, porque obviamente el sistema boliviano es claro. Un solo candidato se puede presentar, obviamente, por organización política o alianza. Entonces, obviamente, esta encuesta tiene que determinar del bloque de unidad un solo candidato presidencial. Esa es la realidad. Y los demás, tanto integrantes como los que están de candidatos, cualquiera de los tres, tienen que respetar esos resultados, ofrecer sus equipos y estructuras al que resulte el ganador, no solamente ellos, los integrantes de este bloque de unidad. Algo, querido Tufi, te aprovecho y te doy te saludo, de establecer lo siguiente: ¿realmente se le va a dar certeza al país? Yo voy a decir claro, tras 20 años de derrotas frente al MAS y ante la posibilidad de que obviamente ingresemos a una situación de peor crisis en la que estamos viviendo, esta vez obviamente la oposición, con el mejor momento histórico de su vida, tiene que dar la señal clara al país que la unidad es posible. Sí, Roberto, una pregunta relacionada con algo que se adelantó días o semanas atrás, de que iba a haber una especie de tribunal electoral interno en el bloque de la unidad de la oposición. ¿Ese tribunal va a existir, ya existe, para determinar los próximos pasos de esta elección mediante encuesta? ¿Cómo se va a hacer esta elección ya una vez teniendo los resultados? Y le pregunto si incluye también la discusión del candidato a la vicepresidencia, esta etapa. Claro que sí, Tufi, querido. Un fuerte abrazo. Esta encuesta, lo que con 5 preguntas cada una, o estas 3 encuestas con 5 preguntas cada uno, va a definir quién es el ganador. Ahora, ¿cómo se define quién es el ganador? Si cada empresa tiene 5 preguntas, son 15 preguntas en total. Cada encuestador ha hecho 5 preguntas. Y el que saque mejores resultados en 8 de las 15 preguntas es el candidato de la unidad. ¿Sí? Eso está claro. El otro tema, no hay un tribunal, Tufi, pero sí hay 2 hombres importantísimos. Uno es Samuel Doria Medina y Tuto en esta confrontación junto con la señora Vallivian, pero hay otros 2 hombres vitales, que son Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que son los que son garantes, avalan este tema, observan este tema. Y cada una de las personalidades que están en este proceso también han contratado otro tipo de empresas para que hagan la supervisión de las otras. Es decir, son temas cruzados para que no se pueda posibilitar ningún tipo de engaño. Entonces, hay supervisiones, hay empresas serias, hay 2 garantes importantes como son Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, y ese es el modelo en el cual se va a enmarcar estas encuestas. A ver, quisiera preguntarte lo que dice la población, que no cree que los que ganen, digamos, o el que se quede segundo, lleguen a respetar estos resultados. Pero a ver, al margen de aquello, no sé si quieres responderlo, pero si lo haces, fantástico. Si saliera, por decirte, Samuel o saliera Tuto primero, ¿el que salga segundo iría por la vicepresidencia? No, no, miren. Descartado. No. ¿Y quién elegiría el binomio? Se elegiría entre la coalición, entre el bloque de unidad, probablemente con mucha tuición sobre las características del candidato a la presidencia. Estamos yendo a ganar esta elección, pero no por una definición de los políticos, sino porque la población necesita la unidad para poner fin al ciclo político del MAS, que ha entrado en desgracia, no tiene respuestas para el país el MAS, pero además fundamentalmente estamos yendo unidos a la elección. ¿Eso quiere decir que van a respetar los resultados? Claro que sí. Estamos siendo unidos porque hay que derrotar la crisis económica que está sufriendo este país. Esas son las 2 motivaciones de esta unidad. Nos hemos enfrentado a lo largo de 19 años, algo hemos aprendido, ¿no? En 2019 estábamos a punto de ganar si no hubiese sido Óscar Ortiz, que entró, no se quiso bajar, porque si no hubiese habido una segunda vuelta entre Carlos Mesa
y Evo Morales, por supuesto que sí. Entonces hemos aprendido la lección histórica y el candidato que pierda va a respetar los resultados, se va a apoyar al candidato que gane y vamos a ir juntos a la elección. Ojalá. Paul, Vamos. última consulta, por favor. ¿Estas encuestas entonces lograrán los objetivos del bloque de oposición? Yo tengo fe y esperanza de que así tiene que ser, mucho más en el último punto que Roberto Moscoso señalaba, que los que pierdan tienen que respetar los resultados y apoyar al que gane. Obviamente esa es la situación que mi persona, el conjunto de la ciudadanía también tiene esa preocupación natural. Es una preocupación natural por si acaso, no es una preocupación que no debamos expresarla, claro que sí, hay que decirlo. Que obviamente el que gane tiene que trabajar conjuntamente con los que no han ganado, ojo, y los que han perdido tienen que apoyar al que gane. Es una situación de ida y de vuelta, por cierto. En fin. Paul, para terminar, evidentemente, ¿qué posibilidades ve Paul, y quizás puede también complementar Roberto, de incluir en algún momento a Manfred Reyes Villa y Chi en este bloque de la oposición, o están totalmente descartados en el ámbito de tratar de concentrar el voto contra el movimiento al socialismo? Yo veo que Manfred y Chi, con la alianza que recientemente han realizado, tendrían que buscar puntos de acuerdo con el bloque de unidad. Si no los han buscado hasta el momento, hasta el día de hoy, bueno, esa es una situación que ellos tendrán también que justificar frente al país, el por qué sí a algunas cosas, el por qué no a otras. Sin embargo, considero yo de que el momento es solucionar la crisis, combatir la corrupción, volver otra vez a hacer Bolivia un país estable y, lo más importante, que nosotros tengamos respuesta a los problemas económicos, políticos, sociales del país y la crisis estructural que se vive. Si entendemos eso, por supuesto que estamos hablando del buen camino, no solamente de la crítica contra el MAS, sino qué se le va a proponer a la gente para solucionar los problemas que actualmente se viven. Bien, Roberto, ¿tú puedes responder lo mismo? Claro que sí. ¿Son capaces de meter al bloque opositor a Manfred y Chi? Bueno, primero definiremos quién es el candidato, definiremos el proyecto político, miraremos luego la posibilidad de hacer otro tipo de alianzas más grandes. Recordemos que cada uno de nosotros está haciendo alianzas. Plantearemos bien cuáles son las respuestas a los problemas del país. Recordemos que Samuel ha estado en todas las ciudades dando soluciones para el país. Ha planteado sus 100 días carajo para solucionar el problema de la crisis económica, el tema de la falta de combustibles, y ha planteado algún tema interesante, que es el tema de la no reelección. Entonces es el único candidato que ha planteado este tema, que creemos nosotros que es el acabar y el aniquilar el huevo de la serpiente que posibilitó la reelección de Evo Morales tanto tiempo. Entonces, hay propuestas con las cuales estamos más o menos de acuerdo en este bloque, definiremos quién es el candidato y luego miremos la posibilidad de ampliar aquello, porque el objetivo está claro, es derrotar al MAS política y electoralmente y derrotar la crisis económica que sufre el país. Gracias, Roberto, por haber venido. Gracias, Miriam. Y lo mismo, gracias a ti, Paul. Siempre importante que ustedes puedan dar sus opiniones en este tipo de debates. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias.